nuestro tema. Tenemos a un invitado, híjole, de veras que me impresiona, de veras toda la sabiduría que Dios le ha dado ese don de esa sabiduría. Un tema muy bonito de cómo nos habla Dios a través de la Biblia. Sí. Y bueno, nuestro invitado, Jerry. Gracias, Jerry. Gracias Laura, gracias Norma. Fíjate que la vez pasada que me hicieron el favor de invitar era el 12 de diciembre y hablamos de la Virgen. Sí. En ese entonces vimos cómo ella nos va planteando una serie de virtudes, pero una de las cualidades que hace es con su ejemplo. O sea, no nos deja ningún libro, no tenemos un evangelio de la Virgen María. Todo lo que descubrimos es la tradición de la iglesia que hemos venido como identificando el ejemplo de ella, y vimos una escalera de virtudes. Hablamos de la obediencia, la pequeñez, la humildad, hacer la voluntad de Dios, etc. Y en Medjugorje es un lugar chiquitito que está en Europa, vamos a decir, enfrente de Roma, ¿no? Si cruzas el mar Mediterráneo. Y ahí la Virgen tiene más de 34 años apareciéndose diariamente y dando algunos mensajes. El mensaje central, yo he tenido la oportunidad de estar 2 veces ahí, es que para hacer una conversión, la palabra conversión ahorita la analizamos. Para hacer una conversión nos pide que tengamos 5 piedritas. Dice que contra lo que tenemos que luchar es como un Goliat. Contra tu propio Goliat. Contra tu propio Goliat. Y así como David, siendo pequeñito y el otro era un gigante, amarró las piedritas, se las lanzó y derribó al gigante, nos dice que tiene que haber 5 piedritas. Ahorita las comentamos. Y una de ellas es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios está contenida en la Biblia. Entonces, el día de hoy quisiera que habláramos de cómo introducirnos. Mucha gente dice, oye, ¿por dónde empiezo? Ahorita vamos a ver si es bueno abrirla o no abrirla, etc. Pero ¿cómo hacerlo, no? ¿Cómo hacerlo? Pero quisiera hablar primero de la conversión. Y voy a poner un ejemplo radical. Convertirte es, por ejemplo, la persona que le va a la América, convertirse en Chiva. Es como muy difícil. Es algo que dices, oye, ¿cómo voy a hacer? ¿No? Tú no lo harías, ¿verdad, Jerry? Bueno, a mí no me gusta el fútbol. ¿Pero que no eres americanista? No, yo no le voy a nadie. Ah, bueno. Soy de Cristo. Otro equipo. Me refiero a, es un proceso que no es fácil. Es algo que tienes, vamos a decir, tatuado, ¿no? O sea, el que ya tiene y pues colecciona y sabe de los pósters y los nombres y convertirte a algo es quitarte todo eso que tienes y ser realmente el otro. Entonces, la Virgen nos habla que convertirnos a Cristo, pues no es fácil. Entonces, nos pone 5 piedritas, las voy a decir rápidamente, y tal vez después dejamos nuestro correo para que si alguien necesita que le mandemos esta información, se la podamos pasar. Nos habla de la reconciliación. Nadie puede empezar un proceso de conversión si no se reconoce caído, débil, pecador. Entonces, la reconciliación, y ella habla de manera frecuente. Por lo menos una vez al mes. Por lo menos una vez al mes. Segundo. A ver, reconciliación, hablamos ir al sacerdote. La confesión. La confesión. El sacramento, pues. Sí, podríamos hablar un día del sacramento en general, claro, pero hoy vamos a hablar de la Biblia. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Igual, bueno, yo voy y me confieso, me voy a la iglesia, o sea, acá hablamos ante el sacerdote. Así es. Segundo, sí, son filas inmensas en Medjugorje. Hay sacerdotes hasta de 35 idiomas diferentes. Sí. Y hay filas. Filas y filas, sí. Puedes ir como hablando español y te metes con un checoslovaco y ya no te entiende, ¿no? Bueno, lo segundo es la oración. Tener vida de oración, y por eso vamos a después hablar de lo que es la oración y cómo tener una buena relación de oración. Nos habla de la Eucaristía, asistir a la Eucaristía. Nos habla de leer la Biblia, tener contacto con la palabra de Dios. Y por último, una tradición que se ha ido perdiendo en la iglesia, que es el ayuno. Ayunar. Entonces, estas 5 piedritas
son las que nos pueden ayudar. Hay dos formas porque las gentes no nos convertimos a Cristo. Una es porque no lo conocemos, pero otra es porque sabemos qué es el compromiso de mi vida, todo esto que estoy trayendo. El Evangelio habla del hombre viejo, que tiene que dejar una serie de cosas y convertirse en un hombre nuevo. Entonces, pues mis infidelidades, mis tranzas, mis enojos, rencores, venganzas, etcétera. Cada quien trae una carga que tiene que dejar para convertirse y ser de Cristo. Y todo esto se puede hacer con estas 5 piedritas. Y el día de hoy quisiera hablar de lo que es la Biblia. Mucha ¿Qué gente... sería la primera piedrita? Una de las 5. Una de las 5. No hay un orden, no hay primero, segundo. Mira, yo he meditado mucho en esto porque la Virgen, pues como mamá, te va llevando de alguna manera. He visto que todas alimentan. Unas alimentan el alma, ¿no? La palabra de Dios es alimento, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Eucaristía es el pan de vida, ¿no? Cristo mismo. La oración, que alimenta el espíritu, pero sobre todo me ayuda a descubrir la oración. La gente dice, oye, ¿para qué sirve orar? Bueno, pues principalmente para descubrir cuál es el plan que Dios tiene para ti. Descubrir el plan de Dios en mi vida. Para eso sirve la oración. Y para tener una comunicación profunda con Dios, porque si no oro, pues no estoy comunicándome, ¿no? Así es, tener una relación real con una persona. Habla de que hay 3 formas de oración. No sé si ustedes las conozcan, que nos han venido dando mucha luz. Puede ser la oración mental. Vamos a decir, esa es la más bajita, yo le pongo un número 1. Si fuera valor, le pongo un número 1. La mental es cuando digo, tengo que hacer oración, ¿no? Y entonces digo, Dios mío, pues el día de hoy, y empiezo a pensar, o digo, Padre nuestro que estás en el cielo, Dios salve María, con la mente, ¿no? Simplemente lo que ya sé. El segundo, con los riñones. Dice, caray. Bueno, toda persona que ha tenido un problema fuerte, la enfermedad de un hijo, la muerte de un ser querido, un problema grave, la oración ya no sale de la mente, sale de los riñones. El corazón. Pero ¿por qué, Señor? Oh, Señor, te pido. Y esa oración es escuchada inmediatamente. Porque tiene mucha fe. Ahí ya no estás pensando si Dios existe, estás hablando realmente con Dios y te sale desde abajo. Será el número 2. Pero está la más bonita, que es la que nos enseñó la Virgen, y es la oración con el corazón. La Virgen nos dice en Medjugorje, ora con el corazón. Hay un libro incluso, ¿no? Hay un libro muy bonito, el Padre Slavko, que en paz descanse. En paz descanse. Y entonces, dice, oye, entonces no tiene caso rezar la oración mental. Sí, cuando la bajas al corazón, cuando empiezas a poner tus sentimientos en cada una de las palabras. Y entonces dices, Padre nuestro, y ubicas a Dios como papá mío. Te puedes quedar ahí media hora, porque ya estás en el corazón, ya no estás en la mente. Entonces, bueno, la oración como tal produce un fruto, y ese fruto, si vamos teniendo este crecimiento espiritual, podemos hacer que se venga al corazón. Bueno, pero el día de hoy no vamos a hablar de la oración, vamos a hablar de cómo nos habla Dios a través de la Biblia. Y quisiera decir primero que la Biblia, la palabra Biblia, significa libro de libros. Es una serie, es un compendio donde todas las veces que Dios le habló al hombre quedaron escritas y se juntaron en diferentes libritos. Entonces está el Génesis, el Éxodo, Deuteronomio, Números, Salmos, etc. Está dividido en 2 grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Quién parte quién hace la división? La venida de Cristo. Habla de lo que es antes y de lo que es nuevo. Y quisiera referirme a la palabra testamento, porque es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El testamento, cuando alguien se muere, ¿no? Y tiene propiedades, etcétera,
principalmente propiedades, riquezas, se las deja a alguien mediante un escrito. A eso le llamamos un testamento, ¿no? La casa es para tal, al notario, lo escribe. Sí. Pero también está el testamento de lo que él quiso dejarles de sabiduría a los hijos o a los conocidos o a los empleados, ¿no? Y les dice, oye, te dejo estas recomendaciones, etcétera. Hay quien deja además una carta, algún libro, alguna antigüedad, dice, esto fue de tu abuelo y es para ti y va a ser para tu nieto y te pido. Hay una serie de instrucciones. Bueno, en el caso de nosotros, mucha gente no sabe que Dios, que es infinitamente rico, es el dueño de la riqueza y de todo, nos dejó un testamento. Y está escrito. Entonces, podemos ser pobres y a lo mejor tenemos un testamento donde te dicen, oye, tal propiedad y tal casa y tal coche y tal es tuyo y no te has enterado. A veces así vivimos y no sabemos que la Biblia es el testamento para los hijos de Dios. Entonces, está el Antiguo donde nos habla que va a haber un Salvador y después está los Evangelios, que es la vida de Jesucristo. Quisiera yo comenzar diciendo que mucha gente dice, oye, es que no sé cómo empezar, ¿por dónde empiezo? ¿No? Oye, ¿cómo abro mi testamento, no? Sí, ok, ya quiero las riquezas, quiero ver de qué se trata, ¿cómo empiezo? Mucha gente, y bueno, es válido, pero yo no lo recomiendo, dice, la abro al azar a ver qué me dice. Sí, es muy común eso, ¿no? Es muy común, y yo diría que estamos utilizando a Dios como un genio de la botella, ¿verdad? Como un azar, como un horóscopo. Sí, a ver qué me dice hoy tal, güey, y si no me conviene, bueno, le cambio tantita, ¿no? Sí, esa no, ¿verdad? La agarré al revés. Sí. Hoy me tocó mapa, ¿no? Porque también trae mapas, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Con eso voy a empezar. Porque la Virgen nos dice que hay que leer la Biblia, ya vimos que es un testamento. Vámonos a San Juan 8, esto está en el Nuevo Testamento. San Juan 8, y fíjate que la palabra evangelio significa buena noticia. En la época de los romanos, cuando el rey que estaba en Roma, ya esto está en Jerusalén, son muchísimas horas hombre caminando, tenía un edicto, quería darles un mensaje al pueblo, pero un mensaje de buena noticia, por ejemplo, que nos dijeran hoy, desde mañana la gasolina es gratis. Será una muy buena noticia, ¿verdad? Fíjate. Durante los próximos 4 viernes, la gasolina es gratis, o la gasolina al 50% porque el gobierno dice, vamos a decir. Ese mensaje que venía del emperador a las colonias, le llamaban evangelio, era una buena noticia. Entonces cuando llegaba la gente se ponía feliz, porque iban a leer algo que era como, que les hacía bien. Una buena noticia realmente. Los apóstoles entienden esto y entienden que la buena noticia real es lo que nos viene a enseñar Jesucristo. Y entonces toman la palabra evangelio y de ahí que se llamen evangelios, el mensaje de Jesucristo. Y hay 4, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, hoy vamos a hablar de Juan y me gustaría, no sé si alguna de ustedes o lo haga yo, es importante que cuando hacemos la palabra de Dios, invoquemos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Dios nos abra la mente. Y Jesucristo hablaba mucho en parábolas, eran como cuentitos, le quería hablar a la gente de una manera muy sencilla, muy humilde. Y entonces dice que son habladas ahorita del sembrador. La gente que nos está escuchando ahorita, pues ha sembrado. Tú tomas una semillita, la pones en la tierra, le echas tierrita y te vas. Y tú no haces nada, todo es de Dios. Y de repente tienes un árbol de mandarinas. Es impresionante. Oye, Jerry, ahorita me acordé cuando estaba mi hijo chiquito, le gustaba mucho jugar en la tierra y todo, y de repente un día creció una plantotota en una jardinera que tenía yo ahí en la casa, y me preguntaba de dónde salió, y empezaron a salirle frijolitos, y entonces era mi hijo que había sembrado, ¿no? Entonces le decía yo, oye, tienes muy buena mano para sembrar, y quiere yo que alguna planta
diera... Lo ponías Y le a decía, sembrarlo. ándale, Beto, ayúdame a sembrar. Y me ayudaba a sembrar en sus manitas y miras qué bien. Entonces, todos podemos sembrar y debemos de ser sembradores, ¿no? Así es. Entonces, cada palabra del Evangelio, si antes de leer la Biblia le pedimos a Dios que nos permita ser tierra fértil, pues esta palabra que vamos a leer el día de hoy va a tener un fruto, y un fruto abundante, porque no depende de nosotros. O sea, nada más recibimos la semilla, nosotros somos la tierra, Sí, así es. de la que lo va a recibir, pero Dios es el que hace que crezca la planta. Entonces, si nos ayudas a hacer una invocación al Espíritu Santo, como tú quieras. Pues a mí me gusta mucho decir algo muy sencillo. Siempre antes de algo es Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Con eso estamos, con esa parte tan sencilla estamos listos para recibir la palabra. Entonces, voy a leer en Juan 8, 31, 32. Bueno, cuando decimos los evangelios, es Cristo el que habla. Y en toda la demás palabra es personas que recopilaron, ¿no? Jerry, perdón, a ver, esto por ejemplo es quien dice, voy a empezar a leer. ¿Es importante que empiecen con ese párrafo que vas a leer ahorita? No, traigo aquí algunas cosas. La gente no me pregunta, oye, ¿por qué es importante leer la Biblia? Ya. De todas las páginas, que deben ser 2000 páginas, este versículo dice, si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. ¿Cuál es la receta? Mantenerse fiel a la palabra. Está hablando de fidelidad. Si se mantienen fieles a la palabra, serán realmente discípulos míos. Conocerán la verdad. ¿Cuál fue el primer pecado de la humanidad? Soberbia. Pero, la desobediencia. No, ¿qué les ofreció el demonio? Sabiduría, ser como Dios. Si comen del árbol, ¿verdad? Serán como dioses. ¿Sabes qué? Ahí está el árbol de la sabiduría, del conocimiento. Todo el mundo quiere saber la verdad. Todas las películas que tú vas ahorita al cine, ves una novela, quieres saber qué va a pasar, ¿no? O quieres saber si realmente pasó. Cualquier cosa que tú quieras, dices, oye, ¿y realmente pasó eso? Y a eso le llamamos la verdad, ¿no? Fue un caso real, ¿no? Fue un caso real. ¿Y en qué termina? ¿No? Sí. En el caso de nosotros, ¿cuál es la verdad? La gente dice, oye, es la pregunta cuando cualquier persona quiere decir, oye, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Existe Dios o no? Oye, se me viene a la mente, Jerry, cuando Pilatos, ¿no? Que le dice a la esposa, ¿cuál es la verdad? ¿No? O sea, ¿cuál es la verdad? Dime la verdad. O sea, desde ahí, fíjate, Poncio Pilatos, que Jesucristo se presenta en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso no lo ha dicho ningún otro profeta, ni nadie. Iluminado, ni maestro. Ha dicho tiene unas frases célebres increíbles, pero nadie se ha presentado como yo soy la verdad, solo Jesucristo. En alguno de los evangelios dice que Felipe y Tomás, que andaban con él, que lo veían diario, les decía, le hacían la pregunta, ¿no? Oye, ¿tú a dónde vas, no? ¿Tú de dónde vienes? Oye, háblanos, ¿quién es el Padre, no? Aún la gente que estaba oyendo, si no tiene los oídos y el corazón abierto, puede no conocer la verdad. Entonces, ¿por qué sirve leer la Biblia? ¿Por qué es importante? Para mantenernos fieles a la palabra. Pero ¿a qué palabra vamos a mantener fiel si no la conozco, no? Ok, me mantengo fiel. ¿Y de qué me sirve ser fiel? Conocer la verdad. ¿Y qué hace la verdad? Mantenerme libre. Entonces, todos aquellos que nos estén escuchando ahorita que tengan ataduras a un vicio, al juego, al alcohol, a la droga, a una relación insana, a venganzas, a rencores, iras,
etcétera, etcétera, etcétera. Dice, ¿cómo me libero de eso? Mediante la palabra, escuchando la palabra. La palabra rompe la cadena. ¿Se han fijado que cuando vamos a misa, en el Evangelio, cuando leemos el Evangelio nos ponemos de pie? Sí. Porque es Cristo mismo que está hablando en ese momento. Jesucristo es la palabra. Bueno, vamos a hacer una pausa, porque ya menos se nos termina el tiempo, pero antes de esto, quiero dejarles un mensaje para todas aquellas personas que se han perdido de ir a ver la película de Tierra de María. Pues bueno, el sembrador, pasa la voz, pasa la bendición, y estamos en la campaña de siembra y cosecha. Hay que convertirnos en sembradores, ¿no? Así es. Y acuérdense que ustedes pueden ser sembradores con una semillita mensual de 325 pesos que nos ayuda al sostenimiento de esta maravillosa estación. Y bueno, yo creo que todos somos beneficiados, todos los que escuchamos al sembrador, recibimos esa semilla precisamente de lo que estamos hablando ahorita con Jerry, de la palabra. Entonces, esa semilla no cae cae en tierra fértil, cae en buena tierra. Eso estén seguros, y pues tenemos la oportunidad a través de su semilla de seguir llevando la palabra de Dios a los lugares donde ustedes no se imaginan, ¿no? Y conviértete en un sembrador de la viña del Señor. También quiero mandar un saludo a las personas que nos escuchan en Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Villa Corona, Zapotlanejo, Zapopan, Tonalá, Tepatitlán, Juanacatlán, Tala. Bueno, a todas las personas que nos escuchan aquí en el estado de Jalisco. Cocula, Tequila, Chapala, Ixtlahuacán, Puerta de la Vega, Acatlán de Juárez, Real del 15, San Juan de los Lagos, Zaguayo, Unión de Tula, Tototlán, Jamay, Mexicatán, así que te tocaron todos los tanes. Ahora me tocaron los tanes de ahora. Y en Michoacán, todas las personas que nos escuchan en Michoacán, que nos escuchan también acá por Zacatecas, en inmediaciones de Nayarit también tenemos varios, en Colima. A todas esas personas un saludo. Oye, y hay mamá que en teoría ahorita está en internet. Y a los que nos escuchan a través de internet también. ¿Sabes qué? Un saludo a tu mami con mucho cariño. Sí, ojalá que pueda estar, por la vez pasada no encontraron. Y a tu familia, a ti, a tus hijas también. Sí, están en la escuela, no pudieron. La vez pasada nos acompañó tu hija. Sí. Bueno, continuando con el tema. Mira, en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, un profeta, es una palabra que a mí me duele mucho. Le habla a Dios y dice, te hablé en tu bienestar y no me obedeciste. La gente, cuando estamos bien, nos olvidamos de Dios. Es una cualidad del hombre. Entonces, te hablé en tu bienestar y no me obedeciste. La gente regresa a Dios cuando empieza a tener problemas. Dice más adelante en Jeremías 2:13, porque dos males ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron cisternas agrietadas que no conservan el agua. Estas dos frases son muy fuertes. Eso es del Antiguo Testamento. Eso es del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es lo mismo, todo es un testamento. Nada más lo dividimos en Antiguo y Nuevo a partir de Jesucristo. Ahorita vamos a ver por qué. Pero muchas veces nos pasa así. Nos guardamos la sabiduría de Dios, ¿no? Pero en cisternas agrietadas. Una cisterna agrietada, la gente que ha tenido en su casa problemas pues se llena de agua y se vacía. No le queda nada, ¿no? Dios es agua viva. Cristo cuando llega al pozo de Sicar, ¿se acuerdan? Que le dice, me das agua, la ¿no? Samaritana, ¿no? Sí. Y él dice, si supieras, ¿no? ¿Quién te pide el agua? Tú me pedirías a mí, te daría del agua viva. Es una palabra que ahorita te apuesto que mucha gente está resonando en su corazón. Ese es el poder de la palabra de Dios. El agua viva, dices, ¿cuántas veces lo he oído y hasta siento como bonito, ¿no? Dice, me abandonaron a mí y se cavaron, o sea, hicieron ustedes sus propias cisternas, ¿no? Habla de la soberbia, del egoísmo, de querer juntar. Pero Dios, que es infinito en misericordia, como dices, que no se deja ganar, en Isaías, en otro profeta, en el 55, del 1 al 2, nos habla de este testamento. Dice, vengan todos los que no tienen dinero, vengan
compren trigo, coman sin pagar vino y leche gratis. Escúchenme y vivirán. ¿En dónde es eso? Isaías 55 del 1 al 2. Podríamos meditar la palabra, ahorita quiero que la escuchen porque el estar escuchando la palabra, estarla recibiendo, va dejando una semillita y esto va a germinar. Pero dice, vengan a mí todos los que no tienen dinero. Primero dice, te hablé en tu bienestar y no me obedeciste. Ahora estás pobre, no te preocupes. Sí. Él no dice, ahora sí. No, Dios es infinito en misericordia. Dice, no te preocupes, ¿estás pobre? Ven. ¿Sí? Entonces la gente dice, entonces Dios castiga. Porque en el bienestar no estuve, ¿me castigas? No, Dios no opera así. Hay una carta que se llama Los Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, y en el capítulo 12, del 6 al 8, dice, porque el Señor, al que ama, corrige. El Señor, está hablando de Dios, al que ama, corrige, y azota a todo el que recibe por hijo. Y luego pregunta, porque ¿qué hijo hay que su padre no lo castigue? Wow. Bueno, es que si tú amas a tus hijos, los corriges. Los corriges, a veces no de la manera que un hijo espera. O que a ellos no les gusta, pero tú como padre Yo me acuerdo de los azotes, ahorita que me estaba oyendo mi mamá, los azotes que nos daba, pero pues hoy estoy aquí. Es que a veces es necesario, como veíamos en el Salmo 23, ¿verdad? Tu vara y tu callado, porque también es lo que nos platicaba el padre, ¿no? A veces el pastor con la vara corrige y mete en el camino a las ovejas. Entonces, a veces es necesaria la mano fuerte. Sí, entonces, no es que Dios castigue. Vamos a hablar, hay una corrección, dice, y azota al que ama. Cada vez que empieza, o sea, podemos empezar a cambiar nuestra mentalidad de que cuando me sucede algo, es el amor de Dios. Jerry, una pregunta. A mí a veces, he oído varios comentarios que te hablan de un Dios del Antiguo Testamento y Dios del Nuevo Testamento, o sea, que ya es diferente, o sea, que el Antiguo Testamento era así como más, un Dios más duro, pues, más, y que ya ahora en el Nuevo Testamento es un Dios más amor, es de dos diferencias, pues. Sí, definitivamente, cuando viene Jesucristo a darnos el Evangelio, la buena noticia, nos viene a hablar del gran amor que Dios nos tiene y dice, ya no los llamo esclavos, los llamo hijos. Esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pasamos a ser de esclavos a hijos. Oye, los judíos, no, todos somos descendientes de Abraham, el padre, y de ahí nos convertimos en hijos, y al ser hijos, somos herederos. Cuando yo me convierto en hijo de Dios, o sea, por ejemplo, ahorita se muere el hijo, el señor más rico del país, ya sabemos quién es, ¿verdad? Sin decir nombres, ¿no? Sí. Entonces, que nos mande una semillita al Salvador. Son muy generosos. Yo creo que si le tocamos la puerta... a lo mejor no la manda, ¿verdad? No, a lo mejor seguramente. Entonces, que dijeran, oye, se murió. Pues a mí no me toca nada, no soy su hijo. Pero, si por ahí hubiera un mensaje de todo el que tenga una línea de internet, ahora es hijo, no, pues va, si soy cuánto me toca, ¿no? Esa es la diferencia de ese Dios que castigaba. Ahora, ¿por qué? Vamos a decir, si hubiera un por qué, que la palabra por qué no debería de existir. ¿Por qué ya no castiga? Porque entregó a su hijo, se entregó a sí mismo. Esa es la diferencia. El sacrificio. Por el sacrificio de un justo que derramó su sangre sin tener ninguna culpa, yo soy salvo. Yo soy salvo. No por el bien que haga, no porque me porte bien, no por nada. Por creer en Cristo. Cristo viene y con su muerte vence a la muerte y resucita a todos. De hecho, la diferencia que hubo entre el protestantismo
Y el catolicismo fue esa, que decían, oye, no es posible que nada más por creer en Jesucristo ya estás salvado. ¿Sí? Oye, ¿así de fácil? Pues es que no es fácil. Ya hablamos que este proceso de conversión, porque mira, dice en la carta de los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7, una frase que es durísima. No se hagan ilusiones. De Dios nadie se burla. Está escrito. Entonces tú dices, entonces nomás con creer ya, pues yo sí creo. Ok. Pero si no hay un propósito de enmienda, que es, oye, empezar a dejar todas esas cosas que yo sé que no me están llevando a ser fiel a la palabra, decíamos, mantenerse fiel y la verdad los hará libres. Entonces, el hombre es convenenciero. De naturaleza somos convenencieros y yo podría apostar que nadie regresa a Dios, como el hijo pródigo, hasta que no cae, toca fondo. ¿De qué? De lo que cada quien sabe, ¿no? Es muy difícil, muy pocas personas han entrado a Dios por amor. Casi siempre en el proceso de conversión ha sido como un parteaguas y de repente dices, pues el único camino es Dios, ¿no? Dios siempre está, dice en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y toco. Y si me abres, entraré. Hay una canción bien bonita, a ver si luego la ponemos. Entonces, esta diferencia del Padre bueno y el Padre, Dios siempre ha sido bueno, no es que haya cambiado. Pero, a través de Jesucristo, lo que les decía de Tomás y Felipe, dice, muéstranos al Padre, dice, llevo tanto tiempo con ustedes, el Padre está en mí, ¿no? El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, bueno, yo les diría que ahorita, si yo estuviera escuchando esto, se me antojaría leer todo el Evangelio para ver quién es el Padre y cómo es el Padre a través del testimonio de Jesucristo. Y entonces es increíble ver cómo iba por todos los caminos, dándole vista a los ciegos, sanando a los leprosos, consolando a las viudas, perdonando y agarrando por parejo a todos. Una parte del Evangelio dice que el sol sale para todos. Justos, no justos. Buenos y malos. Entonces, a veces nosotros somos los que empezamos a juzgar y a tratar de decir quién es bueno y quién es malo. Pero a los ojos de Dios, que es Padre, todos somos hijos, y los que somos papás, yo que tengo 3 hijas, las quiero por igual a todas. Oye, si rompe algo, no importa, la sigo queriendo. A lo mejor la corrijo y la castigo, pero el amor que tengo... Y si se portó mal y está arrepentida, pues con mayor amor la recibo, ¿no? Y eso es lo que a veces nos cuesta entender de Dios, que cómo Dios me va a perdonar si hice esto. Claro, porque Él está dispuesto y con los brazos abiertos siempre para recibirte. Y a veces creemos que no, ya no tengo salvación, ya no tengo perdón, he hecho muchas cosas muy malas, pero Dios siempre está dispuesto a recibirte. Y no olvidarnos que, bueno, pues Él es perfecto, porque nosotros, con este amor de Padre que tenemos, somos imperfectos. Para Él es el amor. Él es el amor, entonces, Él es todo. Eso es otra cosa que no entendemos. En Él no puede haber una gotita, un mínimo pensamiento de desamor. Él es todo amor, entonces siempre nos va a querer. Su misericordia, la palabra dice, es infinita, no tiene fin. Hasta el último momento de nuestra vida, ¿no? Tenemos la oportunidad de volver a Él. Hasta su misericordia, hasta el último momento de nuestra respiración, Él va a estar esperando que volvamos a Él. Y es importante decirlo que yo no puedo meter ahorita una semillita de mandarinas y esperar sandías. Entonces, no puedo sembrar odio, rencor, chismes, y tener prosperidad, tener bendiciones. Estar en paz, tener alegría, ser feliz. Sí, a mí me molesta mucho que la gente diga es karma. No, pero no existe el karma. O sea, no es así como, no. Oye, es una balanza. Bueno, podemos verlo como una balanza. Es un poquito mejor que el karma. No, Dios es justo. Y la palabra justo es porque ese es el orden que nos habla el Génesis, ¿no?
O sea, hay un orden en la creación y es, depositas bondad, recibes bondad. Mira, aquí hay dos cosas y podríamos platicar mucho. Dios habla de talentos. Te pudo haber dado un talento, pero multiplicarlo y tener 5 y luego tener 10. Dice que el que tiene 10, como los hizo bien, dice, quítale el que tiene 1. A veces pasa, dices, oye, este cuate es inmensamente rico y le va mejor. Sí, pero no sabemos, porque eso nada más lo ve Dios. ¿Cómo sea él de cara a su generosidad? ¿Y por qué Dios le esté dando más en base a sus talentos? Por otro lado, y volviendo la carta a los hebreos, hay gente que le va muy bien, pero está metido en negocios ilícitos. Eso lo hemos visto todos. Y claro, también dice, oye, este cuate que está haciendo, bueno, primero no juzgues. Pero dice, si estás fuera del castigo, o sea, te está yendo re bien haciendo el mal, ¿sí? Si estás fuera del castigo del cual todos son hechos partícipes, o sea, todos nacimos de maldad, dice, entonces son bastardos y no hijos. ¿En dónde dice? En el mismo Hebreos dice, si Dios te castiga, dale gracias porque eres hijo. Pero si estoy haciendo mal y no recibo un castigo, entonces no soy hijo, soy bastardo. Esta palabra es muy, muy fuerte. Ahora, ¿cómo hablar al que está lejos? Porque también dice, oye, pues yo veo que esta persona trae esa infidelidad y no está bien y quiero acercarlo a Dios. Bueno, si nos toca, dice ahí mismo en Gálatas, corrijan con modestia. O sea, tenemos que hablarle de las bondades que Dios tiene y cómo un día podemos dejar de ser hijos de Dios. Esto que tú hablabas, al final de la vida, seremos juzgados del amor que dimos. Y si en nuestra vida no está habiendo generosidad a todos los demás, etcétera, pues nos vamos a morir y no vamos a ser hijos de Él y no vamos a recibir la herencia que es la vida eterna. Vamos a tener la muerte eterna. Entonces, ¿qué pasa? Porque también me lo preguntan mucho. Oye, Jerry, ¿qué pasa con estas personas que tienen mucho dinero, venido de negocios ilícitos, pero fíjate que le ayudan a los pobres y hacen iglesias? Bueno, yo repito de nuevo, Gálatas 6:7. No se hagan ilusiones. De Dios nadie se burla. Es importante conocer la palabra completa, porque a veces podemos manipular y bueno, pues uno que tiene hijos, tú has visto cómo el hijo te quiere. Sí, oye, Jerry, ahorita me acordé de un chiste, pero fíjate, hablando de referente a eso, ¿no? Que se muere un hombre muy rico, ¿no? Del pueblo y famoso, pero ayudaba al campanario que pusieron el campanario del templo y dio mucho dinero y bueno, ayudaba mucho a los pobres y todo. Y ya llega con San Pedro y le dice a San Pedro, no, pues es que no estás en la lista. Y le dice, pues pregúntale a Jesús, porque yo ayudé para la construcción de su templo, de su campanario y todo. Y luego está medio fuerte el chiste, medio ya lo empecé, no lo termino, ¿verdad? Entonces le dice Pedro, déjame, oye Jesús, pues acá está afuera ese señor que dice que dio mucho dinero para para el templo y que para el campanario y que para los pobres y todo. Dice, sí, dice, pero ¿sabes qué? Todo eso era ilícito y su corazón no era bueno. Entonces, regrésale todo y mándalo al infierno. Regrésale lo suyo. Sí, regrésale todo el dinero que dio y mándalo al infierno. O sea, así es, ¿no? No sabemos cómo vaya a ser, porque la justicia de Dios es divina y misericordiosa aparte. Y solo hay uno que mereció. Es solamente un chiste. Oye, es interesantísimo leer el Apocalipsis, la gente le da miedo y cree que... Pero leer el Apocalipsis solo hay uno que se ganó el premio de decir quién se salva y quién no. ¿Quién? El justo, Jesucristo. Jesucristo, sí. Es el único que puede... El Apocalipsis no, dice quién será, dice que están los ancianos y dice quién será aquel que tenga, ¿no? Que pueda abrir y romper los sellos del libro donde está escrito los nombres de los que van a salvar. Entonces, bueno, pues si vimos todo lo que tuvo que sufrir, todo lo que tuvo que vivir para tal, pues definitivamente en mi sabiduría pequeñita y en mi humildad es ¿quién soy yo para juzgar? Claro. ¿Quién soy yo para juzgar? Oye, una de las cosas que la gente pregunta, hablando si Dios castiga o no,
es ¿qué pasa con las pruebas? Oye, ¿por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué no salen mis negocios? ¿Por qué mi hijo no se convierte? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué? ¿Por ¿No? qué? Tantas cosas, tantos porqués. Y quiero invitar a la gente, porque ahorita hablamos de muchas citas que a veces se pierden, pero que empezaron a familiarizarse con la carta a Santiago. Es una de las últimas cartas que está en el Nuevo Testamento. Está antes de la carta de Pedro. Santiago fue apóstol de Jesucristo. Y habla directamente de lo que son las pruebas. ¿Por qué Dios permite las pruebas? ¿O para qué nos sirven las pruebas? Y empieza diciendo, si alguno de ustedes carece de sabiduría, yo creo que levante la mano, todos, yo ya la levanté, que se la pida a Dios. Dice que seguro se la concederá, pues Dios da a todos generosamente y sin echarlo en cara. No es como esta persona que dijo el campanario, sin echarlo en cara. Dice Santiago en el versículo 12, feliz el hombre que soporta la prueba, porque una vez superada esta, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. ¿Santiago qué es? Discípulo. No. 1:12. No. 1:12. Habla de una prueba que una vez superada recibirá la corona de la vida. Es decir, durante esta vida, toda nuestra vida estamos a prueba. Y a cada quien le tocan pruebas diferentes. Fíjate, Jerry, a mí, no sé, nos y tocan, la prueba es en el amor. Sí. Nos tocan asesoría, no sé, Laura, si estás conmigo de acuerdo, que llegan las personas y cuando tienen algún problema, la diferencia cuando están pegados a Dios, a cuando están alejados de Dios. Cuando están pegados a Dios, como que tienen lo ofrecen, ¿sabes qué, Dios mío? Pues, y llega un momento en que se desprenden de eso y ya como que sanan. Y cuando no, o sea, es un aferramiento, algo que no, y ese yo creo que es la fuente del sufrimiento, ¿no? Sí, la fuerza de tener a Cristo dentro. Sí. Cristo que soportó todo. De todos, yo no lo puedo soportar, pero si Cristo vive en mí, lo soporta. Y la prueba a todos nos viene, a todos. Yo creo que la diferencia es... De una u otra manera diferente. Y continúa diciendo, que nadie, nadie es nadie, ni uno, ¿no? Que nadie, cuando sea probado, diga, es Dios quien me prueba. Porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie. Más bien, cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propio pecado. Y una vez que la concupiscencia ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. A ver, otra vez. Entonces, ahorita lo vuelvo a leer, pero quisiera decir esto. El 99%, por no decir el 100% de las cosas que vemos, podemos hacer ahorita un resumen. Ayotzinapa, la bodega que se quemó, los cuates de ISIS, Oye, ¿eso es de Dios? Claro que no. Es la concupiscencia, es la tendencia del hombre al mal y de la venganza y del rencor lo que genera tanta muerte. Entonces, cuando lo entendemos así, dice, oye, ¿por qué Dios? Pues es que Dios permite que cada uno, esa es la libertad que nos dio, siembre lo que quiera sembrar, pero va a cosechar lo que está sembrando. Entonces, voy a repetir la cita. Toda la cita. El capítulo es impresionante, podríamos leerlo todo, pero estamos hablando solo del 12 al 15. ¿Es quién? Santiago, capítulo 1, del 12 al 15. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque una vez superada esta, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Que nadie, cuando sea probado, diga, es Dios quien me prueba. Porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie. Más bien cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia, es decir, por su tendencia al mal. Y una vez que la tendencia al mal, la concupiscencia, ha concebido, o
sea, una vez que yo pienso un pecado, ese es el pecado mortal, lo tengo, da luz al pecado. Y el pecado, una vez consumado, engendra muerte. Como nos da paz, nos da tranquilidad. Y bueno, pues agradecerte, Jerry, tu compañía en este día. Y también decirles que vamos a tener a Jerry en el mes de febrero con un taller de oración en el que nos vamos a preparar para la Cuaresma. Sí. Y en el que cada uno de ustedes también va a poder compartir con nosotros sus experiencias, preguntas, y bueno, creo que va a ser muy fructífero para cada uno de nosotros espiritualmente. Y gracias, Jerry, por compartir por estar con nosotros. También agradecemos de nuevo a las personas que siembran con su semillita en el sembrador, su semillita de 325 pesos mensuales. Si quieres ser sembrador, llama al teléfono 4780-5126 y al 4737-6326. Muchísimas gracias, Juan Pablo, en los controles. Y no se olviden de ir a ver la película Tierra de María. Tierra de María. Y si es la semana que entra, estamos con ustedes en su programa Sembrando Amor. Quédense en el sembrador con buenos días en el camino.